tú puedes escuchar una leyenda del Ixtabay y vas a encontrar similitudes y diferencias dependiendo del municipio, en el pueblo en el que te lo cuenten. Puedes escuchar la leyenda de los aluches, la leyenda de los Huay, del Huaypec, del Huaychivo, de las grutas, de los cenotes, de Tzucán, tantas leyendas mayas, tantas leyendas de Yucatán, pero se van adaptando a las situaciones. En mi caso particular, a mí que me apasionan las leyendas, no creo que exista un solo tipo de leyenda, pero ese es mi punto de vista. Aunque hay gente que se dedica a la investigación antropológica, social, y tienen métodos científicos para investigar las leyendas y entonces llegar a un tipo de leyenda. Pero aún así, según mi criterio, según mi punto de vista, no quiere decir que exista solo una leyenda. Van a existir muchas variaciones y van a coincidir en muchos puntos, pero en diversos puntos igual van a tener diferencias. Por ejemplo, Tzucán, la serpiente que cuida el agua. Para empezar, muchos dicen que cuida los cenotes, pero en realidad cuida el agua. Pero hay gente que afirma que cuida los cenotes y no por eso le vas a llevar la contra. Lo importante es que la leyenda de Tzucán se siga compartiendo y vaya de generación en generación para que no sea olvidada. Tzucán es una serpiente gigantesca que, dicen los antiguos mayas, cuida el agua de los cenotes. Y tiene diferentes versiones, pero las que más apuntan a Tzucán es que tiene un crin como si fuera de un caballo, o sea, estas colitas que tiene el caballo a un costado de su cabeza, que es gigantesca. La gente que lo ha visto, que ha visto a Tzucán, la describen del grosor de un tronco, pero así muy, muy grande. Hay quienes dicen que vuela, hay quienes dicen que no. Antes de conocer una historia que hablaba de que Tzucán volaba y que luego esa historia dicen que no era real, antes de conocer esa historia, ya me habían contado en un pueblo que se llama Cacao la historia de Tzucán en un cenote que está allá en Cacao, y que en ese cenote veían salir volando a la serpiente, a la culebra. Entonces hay como que las adaptaciones, en fin, lo importante es que se sigan manteniendo las leyendas y las sigamos contando, es lo importante. Bueno, vamos con la historia de esta noche. En el corazón de la península de Yucatán, donde la selva se engulle al sol y los antiguos secretos mayas aún duermen debajo de la tierra, un grupo de jóvenes aventureros, ignorando las advertencias de los lugareños, se adentraron en los montes del Mayap. Llenos de arrogancia y de sed de adrenalina, se aventuraron sin guía local, sin mapa ni brújula, solo con su brújula interna y la certeza de que su juventud los protegería de cualquier peligro. 2 días después de haber establecido su campamento bajo la sombra de una ceiba, que es un árbol milenario, sus maletas desaparecieron sin dejar rastro. La confusión y el miedo se apoderaron del grupo, pero su orgullo les impedía regresar. Yo creo que lo primero que pensaron no fue en temas de leyendas ni en aluches. Habrán pensado que alguien los estaba persiguiendo y les habrá robado las maletas. Esa noche la oscuridad se intensificó. Los sonidos de la selva y de los montes se enfrentaron en una cacofonía de lamentos, y los vientos susurraban sus nombres como si los llamaran hacia un destino infausto. Al amanecer, uno de ellos, una joven llamada Juanita, había desaparecido sin dejar rastro. Fíjense que hay muchas leyendas que platican que es muy malo entrar a los montes, sobre todo en esta zona del Mayap, y realmente se dice en muchas partes del mundo, en los bosques, en los montes, es malo entrar solo, es malo entrar y no tener respeto, aunque entres en grupo. Y si alguien te hablan por tu nombre, no contestes, no voltees a ver, ignora y sigue tu camino. Muchas veces también se hablan de silbidos, que si te empiezan a hablar por silbidos y tú contestas el silbido, puede ser peligroso porque te pueden confundir en los montes. El terror se apoderó del grupo, desesperados por encontrar a Juanita y escapar de la selva. Intentaron regresar por donde habían venido, pero el camino había desaparecido, tragado por la maleza, como si la selva misma los hubiera atrapado en un seno. Bueno, de este tipo de cosas también se platican en Yucatán, sobre cómo los montes te pueden perder por no tener respeto, a veces por entrar al mediodía, que es la hora sagrada donde se liberan muchas energías. Hay que tener mucho cuidado. Pero todo esto lo aprendes por medio de las leyendas y por eso es importante conocerlas. A veces las historias se vuelven
un poquito fantasiosas, pero no quiere decir que no sean reales. Tú no sabes a quién le sucedió, y a veces a quien le sucede no las cuenta, porque sabe que difícilmente alguien le va a creer. Uno a uno los jóvenes fueron cayendo víctimas de la maldición que pesaba sobre los montes. Enfermedades extrañas los consumían, sus ojos se nublaban y la locura se apoderaba de sus mentes. Los vientos susurraban sus nombres con mayor intensidad, como si los condenaran a la eternidad en la selva de los montes. En un último acto de desesperación, los jóvenes sobrevivientes encontraron una gruta oscura y profunda en la ladera de un cerro. Este fragmento provocó algo de controversia porque al tratarse de una leyenda que sucedió en Yucatán, o una historia que sucedió en Yucatán, hubieron personas que dijeron que los cerros no existen en Yucatán, y déjenme decirles que sí. En Yucatán, aunque predominan las planicies, existen los cerros. Y, por ejemplo, está el Cerro de Muna, y sobre todo el Cerro de Ticul, y el Cerro de Tecash, que es una sierrita, es el nombre que tiene, pero sí alcanzan unos 200 metros de altitud o más. Y sí, hay cerros en Yucatán. Y entonces entran a la gruta oscura con la esperanza de encontrar refugio y una salida. Se adentraron en la oscuridad, ignorando las advertencias de la selva que rugía a su alrededor. Desde ese día nadie volvió a verlos. Los montes del Mayab se tragaron al grupo de aventureros como si la selva cobrara venganza por su arrogancia y falta de respeto hacia la milenaria cultura maya. Aquí quiero hacer un punto muy importante. En Yucatán, hasta el día de hoy, se dan casos de gente que desaparece en los montes. Más allá que podamos encontrar alguna explicación de que se perdió por no tener cuidado, se perdió por esto, lo otro, porque cayó una tormenta y no tenía la manera de salir, hay personas que sin explicación desaparecen en los montes y según las creencias mayas, a veces son llevados por los guardianes de los montes, seres mitológicos de la cultura maya, para ser enseñados y luego regresaran como sacerdotes mayas, como men, para poder ayudar a las poblaciones. Pero muchas veces las personas no regresan de los montes. Esto es real lo que les acabo de comentar, pero estamos platicando de esta historia. Su historia se convirtió en una leyenda, un susurro entre las hojas de los árboles, una advertencia para aquellos que osaron desafiar los poderes ancestrales que aún habitan en los montes del Mayab. La tragedia del grupo de campistas es un recordatorio de que la cultura maya no es solo un conjunto de ruinas y leyendas, sino una fuerza viva que debe ser respetada. Adentrarse en sus tierras sin conocimiento ni respeto es jugar con fuego, un fuego que puede consumir hasta la última alma. Bueno, pues esta historia les gustó mucho en las redes sociales. Y pues ha tenido muchos comentarios, ¿no? Desde comentarios vacilando, comentarios haciendo preguntas, comentarios diciendo que esto es real, comentarios rebatiendo que no es real. Pero bueno, al final, este tipo de historias que son como leyendas quedan al criterio de ustedes. Y ustedes deciden si quieren creer o no. Pero yo algo que puedo confirmarles es que en Yucatán, en los montes, cuando uno va, debe tener mucho respeto. Y si uno le pregunta a un habitante de los pueblos sobre los montes de Yucatán, te va a decir que hay que entrar con mucho respeto, ser agradecido y siempre ofrecer algo como agradecimiento o una ceremonia. No necesita ser algo grande, puede ser un buen pensamiento del corazón, pero siempre entrar con mucho respeto a los montes de Yucatán, porque de verdad pasan cosas increíbles. Y muchas de las personas a las que les sucede simplemente no las comentan porque pues difícilmente te crean. Vamos con algunos comentarios. Roberto Cervantes: en la península de Yucatán no hay cerros. El que escribió esto no tiene ni idea de lo que es la península de Yucatán. Pues mi estimado Roberto Cervantes, déjame decirte que sí hay cerros en Yucatán. Y le contestó Rancho Monteviejo, a quien enviamos un saludote: con todo respeto te comento que en Yucatán sí hay cerros. La Sierrita Puc, lo que platicábamos, la Sierrita Puc que inicia por ahí de Campeche y termina
internándose hasta el territorio de Quintana Roo, es correcto, y por ahí pasa por Muna, por Ticul, por Tecash. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Muna, Ticul, Tecash. Y montes, comúnmente se les llama a la selva baja subcaducifolia, propia de la península de Yucatán. La historia nunca la he escuchado, así como miles de historias de las que seguramente no he escuchado a pesar de mi formación académica. Pero en este caso me quedo con la idea de que hay que respetar a la naturaleza y sin duda sus peligros. Saludos cordiales. Pues qué tremenda respuesta de Rancho Monteviejo. Y yo igual me quedo con esa respuesta que él platica. La historia puede ser real, no, puede ser una leyenda, puede ser una adaptación de lo que a alguien le pasó. Recuerden que la leyenda conserva partes reales y conserva partes de fantasía para explicar o para dar a entender algo que debes de hacer o no debes de hacer. En este caso la historia nos hablaba de la falta de respeto que tuvieron los jóvenes al adentrarse así nada más a los montes.